Sí. Y quería ante todo mi respeto a mis compatriotas, que están todos los que fueron allí con esa ansia libertaria. De verdad, mi profundo respeto a todos, en nombre mío y de mi familia. He conocido acá en el exilio un fervor patriótico increíble. Durante muchos años, dentro de Cuba, nosotros lo que escuchamos de los medios oficiales fueron las cuestiones satánicas del exilio. Era siempre una duda de qué me iba a encontrar yo una vez que pisara estas tierras. Y me he encontrado un amor por Cuba increíble, una pasión y un fervor patriótico fenomenal. Yo creo que el espíritu y el fervor y la ansia libertaria que se respira acá en este país, entre todas las personas de ustedes y las demás que me han encontrado en otras ciudades de Estados Unidos, es algo que dentro de Cuba no se respira y que es un ejemplo para las nuevas generaciones de cubanos que estamos inmersos en esta lucha. Aún cuando muchos se están levantando en Cuba en pie de guerra cívica y están tomando las calles y haciendo cosas de veras de mucho valor, aún así ni ellos mismos pudieran percibir el calor tan grande y el amor con que se habla de Cuba. La historia de Cuba real está aquí con ustedes, están en su cabeza guardada, y eso es lo importante que hay que tratar, por encima de todas las cosas, retornar a la isla. Vengo de Cuba, fundamentalmente no tenía preocupaciones de ustedes en gran medida. Tenía una ligera inquietud, y era precisamente cómo nos iban a ver estas personas que llevan más de 40, 50 años fuera de Cuba, que conocieron una sociedad anterior al 59, que vivieron los primeros años del proceso de comunismo en Cuba, y después de tantos años, porque nosotros adentro hemos estado totalmente en una cortina de desinformación, y tenía que, bueno, ¿cómo nos aceptarán en las nuevas generaciones de lucha? Pero he visto una comprensión increíble, he visto una interpretación del proceso de Cuba, y todo eso es posible en el contexto actual. Todo eso es posible porque todos albergan en el corazón la libertad de todos los cubanos. Por eso es que eso, porque Dios nos da esa luz y esa educación de saber cómo se quiere un país, cómo se quiere que los cubanos vivamos después de tanto sufrimiento. Y la otra es que, fundamentalmente, es que las nuevas generaciones, muchos de cubanos que vienen al exilio, lamentablemente, se olvidan de su patria. Vienen a hacer su economía, regresan a Cuba, no quieren saber de nosotros dentro de Cuba, que es la parte más penosa, ¿no? Y también he querido contactar con la mayoría posible para llamar esa conciencia, porque el problema de Cuba es de todo. Y a veces lo que dentro de Cuba queremos es que digamos cómo vamos a resolver el problema, que no se puede, que la represión, que cada vez más militares en las calles, con los grupos paramilitares, etcétera, etcétera. Y la gente dice, mejor que te vayas, o es mejor irse del país, porque es que los males lo vienen, o sea, salvarse está en esta nación, sin mirar que salvarse es sencillamente obrar y tener un sentido de responsabilidad del momento histórico que vive la nación cubana, porque no es salvar nuestra vida, la de nuestra familia, porque si no toda la historia y el sufrimiento de ustedes, de la cárcel, de los muertos, de Martí, de Maceo, de Gómez, todo este proceso de lucha histórico en Cuba, entonces ha sido en vano. Por eso me quedo, por eso tengo que regresar a Cuba urgentemente, por eso no me voy de Cuba y voy a seguir combatiendo junto a mis compatriotas. Puedan saborear, volver a su barrio, a sus parques, destruidos como están, pero volver a su tierra y volver a chocar con el cubaneo. Cierto es que la sociedad no es como ustedes la dejaron, no está como ustedes la dejaron.
En Cuba se están suscitando esos momentos importantes para la lucha y para el futuro de Cuba. El régimen tiene una crisis total y la fundamental crisis que tiene después de más de medio siglo es el divorcio que ha logrado adquirirse dentro de Cuba entre la población y el discurso oficial. Ya no son los tiempos aquellos en que aquellas arengas de históricos discursos de los líderes del castrismo sometían en los medios oficiales, en la televisión y la radio, al pueblo. Yo creo que lo único que se ve como marchas es los 1 de mayo. Es lo único que se está viendo, que es una fecha internacional y que el régimen aprovecha que como tienen que ir al trabajo, la condición es que este día no vas al trabajo y para pagarte tienes que ir a eso. Sin embargo, contraparte de eso, la mayoría de todos los barrios y la población no le interesa los discursos. El régimen ha tenido que encuartelarse para hacer sus actividades políticas partidistas, que anteriormente eran en las plazas y los parques públicos de distintas ciudades, ¿no? Eso no está ocurriendo en Cuba. O sea, se han tenido que arrinconar. En los cuarteles militares, ahí tú lo ves a ellos arrinconados todos, excepto cuando hay una acción cívica que se movilicen para reprimir a los focos de la resistencia. Por otra parte, la población sigue sumido en aquello de tratar de llevarse el pan diario cada día a su plato, a su hogar. Eso es una de las cuestiones importantes. Se han dado en estos últimos tiempos algunas protestas espontáneas por parte de sectores de la población, como ocurrió en Bayamo, en San Germán, en Holguín y en Santa Clara. Y hay un determinado descontento, con un alto por ciento nivel de descontento dentro de la población cubana con respecto a ese discurso oficial, y el régimen está evitando por encima de todas las cosas eso. Por eso es que en estos días estaba recibiendo yo los partes, y quizás ustedes, de cuentas palizas que le han dado a miembros de la resistencia pacífica en Holguín, en Santa Clara, y también el estado del ajuste de cuentas que mandan a personas desconocidas en la noche a agredir a activistas pacíficos, no violentos, a periodistas independientes, que no se saben quiénes son, pero bueno, los agreden y se saben que no tienen enemigos, a no ser que sean los enemigos de intereses públicos. Pero todas estas cosas indican una balanza, y es la balanza de la desesperación que tiene el régimen por controlar ese foco de la resistencia, y lo principal, por evitar de que sea precisamente la oposición que ocupe un liderazgo político, o que sea los pilares o la vanguardia de una protesta popular, que es lo más importante, que es a donde debemos fijar las cuotas. Yo he visto sobre los procesos de cambio en Europa del Este, y nosotros, principalmente la Alianza Democrática Oriental y el Frente Nacional de Resistencia Cívica, nuestro mayor propósito y estrategia es provocar un movimiento de protesta. Nosotros hemos trabajado en estos años. En el oriente de Cuba dirijo más de 20 organizaciones opositoras al régimen. Hace ya 8 años que asumí esto de la Alianza Democrática Oriental. Hemos trabajado con distintas personas, jefes de grupo, y los hemos podido ubicar en parques, hacer reuniones que antes era un reto, porque todas las cosas se reducían a que fuera una casa. Nosotros fuimos a los parques públicos a hacer nuestras reuniones abiertas, y de hecho este tipo de cosas nos permitió organizar algunas protestas pacíficas en las calles, como fue en Camagüey en el 2010 ante la inminente muerte del mártir Orlando Zapata Tamayo, y también en Banes, en la provincia de Holguín, ese mismo año a finales, donde alrededor de 600 militares nos reprimieron a unos 50 activistas prodemocráticos. Y fue una experiencia de verdad que dura para nosotros, pero fue una satisfacción inmensa saber que un puñado de personas había obligado a mover a varios cientos de militares para reprimir una revuelta pacífica, reclamando fundamentalmente la justicia por el asesinato de Zapata.
pues la sociedad cubana está envuelta en ese proceso. En la crisis económica, el régimen ha apostado todo a la inversión de capital extranjero, al turismo principalmente, que es la principal cantera. El níquel, que ha sido históricamente uno de los primeros renglones en los últimos años, bueno, la empresa de níquel tiene crisis. Hay más de 300 funcionarios, trabajadores del sector del níquel que están presos en estos momentos, que han sido sancionados con 10 y 15 años por corrupción. De hecho, la destitución de la ministra Yadira García, la era ministra de la Industria Básica. Pero esto es una brecha. Esto déjeme decirle que los arrestos de este sector del níquel, y le digo esto porque es que en esto está enmarcado los últimos pasos del régimen con el eje de Venezuela, que también se lo voy a explicar. Y es que los arrestos eran producidos en aviones desde la capital hasta el municipio de Moa, que eso lo conocerán, que es donde está la tierra principal arriba de explotación del níquel. Y allí en un avión llegaban a las empresas del níquel, a la Sherry, a la Pedro Soto Alba, y sencillamente arrestaban a las figuras directivas administrativas, se lo llevaban para La Habana, para Villa Marista, y ya bajaban sancionados, con penas de 10, 15 años de cárcel. Pero hay una crisis, la empresa de Ricardo tuvo que ser cerrada, ya virtualmente. El escándalo del níquel se suscita porque los directivos, para poderle pagar la prima a los trabajadores, pues estaban montando en los barcos de exportación una materia falsa, no era el níquel propiamente, y entonces estaban pesándolo como níquel. Cuando todas esas cosas vinieron a auditoría a revisar exactamente los almacenes de níquel, se dieron cuenta que lo que habían era otro producto en ese sentido, y ahí fue que se reventó la situación. Ahí no fue Venezuela, que ha sido uno de los inyectores de la desmantelada economía. Es cierto que el chavismo de Chávez desapareció físicamente, y actualmente las relaciones entre Cuba y Venezuela, que aparentemente todo está, bueno, en Cuba no se está hablando tanto de Maduro como se hablaba de Chávez. Hay ciertas cosas. El régimen está corriendo inmediatamente para los países del Asia, buscando negocios y cómo vender ahí a los chinos y a los vietnamitas el asunto de los terrenos y de propiedades, que de hecho hay extranjeros que están comprando tierras y propiedades en los campos de Cuba, porque están preparando y están avisorando que va a haber un cambio, y ese cambio tiene muchos disfraces, que vamos a hablar sobre eso, y entonces están comprando tierras en distintas partes de los campos de Cuba, extranjeros. El régimen se la está vendiendo. Y esto es importante porque esto hay que denunciarlo, porque nos están expropiando la tierra y están vendiendo nuestro país a empresas fundamentalmente para poder sostener el mismo continuismo del castrismo en Cuba. Nosotros estamos claros que el régimen está tratando de disfrazar un cambio. Las reformas son sencillamente una ilusión, y esas reformas, cuando mucha gente se han entusiasmado, incluyendo acá en Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos, que sentimos, lamentablemente, el disgusto, y no estamos a tono con la política que está llevando el gobierno de Estados Unidos con respecto a La Habana y sus cosas. Ahí están viniendo aquí los comunistas dirigentes del régimen para acá, y sin embargo a cubanos no lo dejan salir, ni a ustedes lo dejan entrar a Cuba de visita. Entonces es una cuestión importante en este sentido, porque se están moviendo intereses. Se habla de que hay que intentar eliminar el embargo, pero es que en Cuba le está comprando a Estados Unidos cantidad de productos agrícolas y demás. El pueblo no sabe de eso y sigue el régimen cacareando con el tema del embargo. Entonces, todo lo que implica economía en estos momentos el régimen fortalece el poderoso aparato militar represor que apunta hacia nosotros y que apunta toda brecha de posibilidad para discutir realmente los designios libres del pueblo cubano. Nosotros no queremos un diálogo. El Frente Nacional de Resistencia, la Alianza Democrática Oriental en mi persona, y así demás compatriotas en los que estamos enfrascados en esta lucha, no queremos un diálogo con el régimen castrista.
Nosotros queremos que haya una discusión de los problemas de Cuba entre los cubanos de aquí, del exilio, y los cubanos de adentro. Ustedes son la cantera en la historia, en lo económico, que tienen la experiencia. Nosotros somos indios, taparrados dentro de Cuba. No tenemos noción ni proyecto en cuanto a cómo se organiza una empresa. Apenas nos hemos aprendido a organizarnos para resistirnos contra el muro opresor y represor militar que existe en Cuba. Pero lo que es economía, las armas están en manos del régimen, las armas económicas. El pensamiento económico y de cómo se organiza, no. Lo demás que ha sido exitoso está aquí, de cubano. De lo que requiere la nación, está aquí en Estados Unidos, está en el exilio. He visto cómo se organiza, cómo andan, son prósperos, unos cuantos cubanos que tienen restaurantes y cadenas de negocios y son prósperos, señores. Sin embargo, los jóvenes en Cuba no sabemos hacer los negocios. Reagan dice que hay reforma y que empezó a privatizar. Todo eso es un engaño de lo de la privatización. Reagan lo que ha permitido es que los cubanos tengan un puesto de venta de pizza y de refresco para que ganen diario $2. Y esos $2 es lo que les permite comprar el plato diario de la comida a la mesa. Eso no es inversión de capital. Eso no es economía privada. Eso es cortar un poco lo que ellos no pueden hacer porque no tienen economía para eso. Lo que no pueden hacer es cortar un poco para que, bueno, sostente tú mismo. Entonces, no hay posibilidad de que haya progreso económico. La economía de un país genuina es la sumatoria de todo el desarrollo de las economías individuales. Y si no hay economía individual en esas manos, si no hay potencial, pues entonces sencillamente no va a haber economía. Lo que están engañando a la opinión pública nacional e internacional con el tema de la economía. ¿Cuál es una de las crisis importantes del régimen que tiene? El régimen está haciendo programas macroeconómicos y eso, y el tirano Raúl Castro ha expresado de que no puede haber alza de salario si no hay productividad. Pero no puede haber productividad porque es que el pueblo no quiere trabajar. De lunes a viernes la juventud está en la calle y no le quiere trabajar. ¿Por qué? Porque no pagan la agricultura. Los campos de Cuba, que son cientos y cientos de miles de kilómetros de hectáreas de campos no fértiles que no están produciendo nada y sencillamente no hay una inversión para que estimule que vaya el joven a trabajar el campo. Eso es desarrollar el país. ¿No? ¿Por qué no lo hacen? ¿Usted cree que es que yo tengo la maña y le estoy diciendo este análisis? Es que no puede. Entonces, todos están tratando a pasos gigantados de buscar con empresarios, con parlamentarios, como en España, incluyendo en este país congresistas, que ya están pirando con los ojos para invertir dentro de Cuba y poder formar parte de esa componente del castrismo, de mantener un continuismo. En Cuba no va a haber un Gorbachov. ¿Por qué no va a haber un Gorbachov? Porque el proceso de elección, de captación para que esté en el Parlamento de papel, sencillamente ellos lo escogen. Y eso es un proceso, es un filtro de mucho análisis. Ahí está la experiencia de Carlos Laje, de Felipe Pérez Roque, de Robaina, de estos muchachos que eran del grupo de apoyo de Fidel Castro y a todos los defenestrados. ¿Por qué? Porque no hay quien hable dentro de la alta cúpula del régimen, no hay quien hable de una reforma. Ahí la reforma es un grupo de militares, generales, los antiguos, que son los que tienen toda la economía, y una gavilla de jóvenes talentosos que están sobre los 47 años por ahí, de 45, 50 años por ahí, que han sido formados en Europa. Y esos generales son los que están dirigiendo este país junto con Raúl Castro. Y son los que están llamados a continuar dirigiendo el país cuando Raúl Castro entregue las riendas en el 2018. Ojo con eso, porque Díaz-Canel es un entretenimiento más del régimen. Y todas las demás personas que van a ir poniendo ahí, es sencillamente te escogemos a ti, te damos la prebenda, y cuando digas una palabra a una acción que no nos convenga, te publicamos que eres un corrupto porque te van a dar prebenda y te van a filmar. Ellos filman, ellos le ponen escucha. Eso es un régimen maquiavélico que a toda costa. Alguien me decía
en el camino acá sobre el proceso en Europa del Este después del comunismo. Y es penoso, señores. Y es muy doloroso que después de medios siglos, donde muchas personas aquí sufrieron cárcel de más de 20 años, donde nosotros, la cantidad de jóvenes que se tiraron a la Florida y se murieron hundidos, tragados por los tiburones, que es responsabilidad del régimen, de todos los proyectos existenciales individuales que perdieron las generaciones varias de cubanos en ese proceso del castrocomunismo, y que al final de toda esta jornada el régimen logre esta tramposa y peligrosa maña de traspasar el castrismo a unos rostros disfrazados y que toda esa economía quede en las manos y sencillamente nosotros no podamos hacer nada, sencillamente porque va a haber. Yo discrepo mucho con el plebiscito que andan diciendo por ahí. ¿Sabes por qué yo no estoy de acuerdo con un plebiscito? Porque en un plebiscito vamos a legitimar al régimen, y un plebiscito sencillamente el régimen va a ganar. Va a ganar, ¿sabe por qué va a ganar? Porque toda la cortina de desinformación que tiene la población de este mismo exilio, que no lo conocen ustedes, porque renegó la historia. Para hacer un plebiscito tienen que dejar que la historia de todos ustedes entren a Cuba. Eso es primero. Eso es justo, eso es lo justo. Que los cubanos sepan cuál es la historia que existía y que ha existido durante todo el proceso del castrocomunismo y la que existía a finales de los años 50. Que los cubanos puedan discernir, puedan conocer lo que sufrieron aquí, cárcel, lo que los pincharon con la bayoneta, lo que pasaron con la rastra ese que llevaron de Matanzas hasta La Habana. Bueno, tienen que conocer los miles de sufrimientos y los testimonios de los presos políticos en Isla de Pino, y el maquiavelismo de volar una cárcel lleno de cubanos. Bueno, el pueblo tiene que conocer todas esas cosas, y el pueblo también tiene que saber entonces cómo es una sociedad libre, porque es que en Cuba, esto que yo estoy viviendo aquí, esto en Cuba, no es una cuestión, es algo como que el país de las maravillas, porque no se conoce. Entonces no podemos entender que hay un plebiscito, legalizar un plebiscito, cuando el régimen a lo mejor no gana con el 80%, pero va a ganar, porque el cubano no conoce eso. Porque si tú pones a una persona y lo encierras en una jaula y le enseñas que todos los días la comida es a esta hora, y que tú tienes que estar ahí, después tú le das la reja, y esa persona todos los días a esa misma hora va a ir a la reja, y además le va a costar trabajo salir de la reja, aunque se la tenga bien. Es como la famosa película de Tarzán, que lo han amamantado por los monos, va a imitar a los monos. Entonces no tenemos la ventaja para eso. En Cuba tiene que haber un proceso de desmantelación de la estructura represora, tiene que haber justicia, no sangre, pero sí aceptada justicia. Hay personas que han asesinado ahí, y nosotros creemos profundamente en que Cuba se va a levantar muy pronto, una vez alcanzado la libertad y la democracia, porque los cubanos somos talentosos, lo han demostrado el exilio acá, la diáspora, que hay personas emprendedoras, y lo ha demostrado gente que han podido sobrevivir incluso en la etapa esa de la década de los 90 que no había comida, y sobrevivieron y hicieron mil inventos. En Cuba los cubanos vienen inventando y vienen produciendo cuestiones como en Holguín, por ejemplo, que es una de las ciudades de mayor talento genial dentro de los pequeños inversores económicos. Sin embargo, estas personas y esta sociedad tiene que funcionar precisamente dándole nosotros esas herramientas y eso, lo que es el poder como tal, lo que es el castrismo. ¿Cómo ocurriría ese cambio como nosotros los vemos? Bueno, nosotros creemos que muy pronto va a ocurrir un movimiento de protesta. Las condiciones están bien maduras para que en Cuba ocurra un movimiento de protesta espontáneo. Fíjense que no me creo, y mira que llevo años fraguado acá en arresto, las prisiones y demás, y yo vivo viajando, yo no vivo en La Habana sentado en un buró ni nada por el estilo, yo soy de Guantánamo, pero vivo viajando todo el país. Y yo no me creo, precisamente por todas las estructuras de control y represoras que existen, en que podamos ir concatenando 3.000, 8.000, 10.000 cubanos de activistas
dentro de las filas de la resistencia. No me lo creo. Somos varios cientos y miles, ¿cómo no? Pero yo me creo mejor en que ocurra una explosión social en cualquier momento que va a ocurrir. Esa es nuestra percepción. Y lo que no puede pasar es lo del año 94, que no tenga cabeza política. Un movimiento de protesta tiene que tener cabeza política. Y nosotros tenemos que estar preparados. Ahora estando yo acá en Estados Unidos de visita, se dio el escándalo y el régimen reconoció que los materiales del huracán Sandy se lo estaban robando. Estos están desfacharrados. Bueno, lo reconocen, que es cierto. En Cuba hay más de 10 años, 15 años de familias que están esperando por la ayuda del gobierno. 10 o 15 años. De huracanes, estamos hablando de la década del 90. Y todavía están esperando la ayuda del gobierno. Si el gobierno, si el régimen te dice que reconoce que han lucrado, pues entonces son momentos importantes de interpretación política que para nosotros ha sido difícil aprenderlo, pero lo hemos aprendido, hemos podido aprender. Y este intercambio acá de visita ha sido importante porque he visto con una lucidez fenomenal la mentalidad de muchas personas, luchadores que son de otras generaciones, las primeras como ustedes, y que han tenido una visión, una claridad sobre lo que está pasando dentro de Cuba y sobre también cómo reformular estrategias para poder socavar la dictadura. Nosotros no podemos dejar pasar por alto y estamos conscientes de eso. Es prepararnos urgentemente, recabar el apoyo de ustedes y prepararnos urgentemente para cuando ocurra esa explosión nosotros la vamos a provocar también, porque no estamos con los brazos cruzados. Nosotros vamos a seguir empujando, vamos a estar en la calle y vamos a hacer acciones de todo tipo, preparando líderes, preparando jóvenes, preparar a esa persona, informar a la población aún más. Pero que la población se está informando mucho más en los últimos 3 o 4 años, se está informando mucho más que anteriormente. No es suficiente, pero hace falta más. Hubo un periodo en el 2007 que entró mucha literatura a través de la sesión de intereses, pero lo cortaron. Ya ahora ahí no permiten entrar libros, y la historia que hay libros acá escritos por ustedes, de análisis también, de testimonios, eso hace falta dentro de Cuba. Pero nosotros vamos a estar ahí pendientes de eso, porque en ese movimiento de protesta, que es muy probable que ocurra muy pronto, creo que antes que termine el régimen de Raúl Castro, pues sencillamente nosotros tenemos que estar ahí para tomar la vanguardia del liderazgo político, para orientar, como ocurrió en la protesta de cocheros en Bayamo, que la oposición tomó la cabeza de ese movimiento de protesta de cocheros en la ciudad y que paralizó ese medio de transporte. O sea, estoy hablando de coches tirados por caballos, para explicarle mejor, ¿no? Pero nosotros estamos claros de ese proceso que se está viviendo en Cuba. Déjeme decirles que en las calles de Cuba suelen aparecer carteles, volantes por todos los lados. Eso está ocurriendo. Hay provincias que tienen mayor activismo, mayor destaque. Hay ciudades y pueblos que tienen mayor maduración política. Pero el oriente de Cuba está llamado, señores, a diferencia de otras etapas del proceso castrocomunista, el oriente de Cuba está llamado a que ocurra este fenómeno que les estoy diciendo. En cualquier momento esto puede ocurrir. La dirección militar de La Habana ha trasladado a militares de alto cargo, de alto rango, lo han mudado a las provincias del oriente, a las 5. Cuando le digo oriente, estamos incluyendo, recuerda que hay una división política administrativa. Estamos hablando de Guantánamo, Santiago, Las Tunas, Holguín y Granma. Y ha trasladado a estos militares a dirigir el cuerpo de la represión, y estamos hablando de personas que se han preparado en Europa y han ido de abajo para reprimir. Eso no es por gusto, porque históricamente eso no ha funcionado así. Eso es que sencillamente hay una contingencia en ese sentido, y han hecho alarde porque han tirado a las tropas especiales, como nosotros en el 2010, el cruel acto de repudio que sufrió mi familia. Tiraron a las tropas especiales, armados con bayonetas y armas dentro de las casas. Pero eso, cuando haya 2.000 o 3.000 cubanos en las calles, ahí no hay tropas especiales que vayan. Ahí tienen que sacar un ejército. Y en el ejército, en los arrestos que hemos sufrido en muchos cuarteles,
Militares uniformados se han opuesto a los militares políticos, a la seguridad del Estado, porque le han dicho, no, ¿por qué lo trae aquí? No, es de guardia, no, nosotros no podemos tenerlo aquí. Eso no se veía hace unos años. Hay situaciones internas que se están cocinando. Aparentemente, para la opinión pública todo es que hay unas reformas, que todo está en función de mejorar, pero no se lo crean, señores. No se crean que la reforma es dedo. Sencillamente están tratando de ganar tiempo a toda costa, pero están fuertemente reprimiendo a la oposición en ese sentido. Las damas de blanco han jugado un papel importante, ha sido un símbolo de la mujer cubana en las calles, y lo importante de esto es que a diferencia de otros años, ya en Cuba todo el mundo sabe que hay oposición. El pueblo entero sabe, y eso es lo primero. Ahora, ¿qué es lo que falta? El programa político. El programa de nación, porque durante muchos años enfrentamos a la estructura de poder, y era cárcel, prisión, arbitrario, golpiza y no sé qué. Pues bueno, en los últimos tiempos hemos aprendido y hemos aplicado proyectos para buscar el liderazgo dentro de las comunidades. Y saben que el EM dictó una medida en los últimos años que primero desempleó a más de 1 millón de cubanos, y segundo, de que le retiró la pensión a las personas mayores de edad, le quitó la chequera, en Cuba se le llama chequera. Hay un disgusto enorme, señores, hay un disgusto enorme dentro de la sociedad cubana, y ahora hay programas que se le está llevando por parte de la oposición, ayuda, medicamentos, ropa, alimentos a esas personas que han sido abandonadas. Y que es importante, porque estamos dando un rostro de preocupación humana, de una alternativa, que siempre el régimen ha dicho que somos mercenarios, que le servimos a un imperio, o que somos agentes de la CIA. Y no, somos cubanos. Y ya hay que cuando te van a hacer actos de repudio o te están vigilando, pues viene una gente y te dice, oye, te están vigilando. Ojo con esto, o tengo entendido que te van a hacer un registro, ¿entiendes? Y hay incluso gente que son presidentes de CDR que han dado esta información. Dile a fulano que vinieron a averiguar aquí, que tenga cuidado. La sociedad cubana está viviendo eso, señores, y eso es un paso enorme, que ustedes no lo crean. Nosotros estamos urgidos, yo tengo 3 hijos pequeños, estamos urgidos a inmediatamente darle el punto de mate a la dictadura, y es ahora. Nosotros no podemos esperar 10 años más que el régimen se reacomode a estas cosas. Es ahora o nunca, y estamos abiertos precisamente a todas las propuestas de proyectos políticos, porque ustedes son los que tienen que ir allí junto con nosotros a guiarnos. Nosotros es llegar allí a la plaza cívica de La Habana y sacar al régimen de ahí, con todo el pueblo en las calles, de manera pacífica, como los procesos de cambio en Europa del Este. Y usted llevar la propuesta política, que son los que tienen la experiencia, son los que tienen. Usted llevar a la historia, usted hablar a la prensa, a los medios, para orientar, para informar al pueblo cubano, a que tomen. No se sabe cuál será el color político, pero lo que sí hace falta es desmembrar todo tipo de estructura y de continuismo del castrismo en Cuba. Eso es lo importante. Yo creo que hay muchas jóvenes que están ingresando a la fila de la resistencia. Pero son jóvenes que están ingresando sin conocimiento político, sencillamente porque no quieren aquello, como son los otros tantos que están inhabilitados, que no están con el régimen, y por qué no asumen una postura más visible o de disposición con respecto al movimiento de la resistencia, porque sencillamente, señores, la información es un punto vital. Informar la historia es un punto vital. Uno, y lo otro, esas personas no tienen ropa. A nosotros nos aíslan, nos denigran en la comunidad, nos dan palizas y nos hacen actos de repudio. ¿Para qué? Para que el pueblo tenga miedo de seguirnos. Y además de eso, en muchos de los casos la oposición, señor, se está muriendo de hambre. Eso lo digo con toda la vergüenza del mundo, tengo que decirlo, que se están muriendo de hambre y que no tienen un zapato para, entonces vamos a bajar a Camagüey, no tengo zapatos. Pero nosotros estamos al frente del proyecto para no poder comprarle zapatos a toda la resistencia.
Yo recuerdo que hay gente que cuando fueron allí en la Manigua iban descalzos, pero cuando aquello estamos hablando del pensamiento nacionalista que el régimen estirpó de la sociedad cubana, empezando a decir a los niños, desde pequeños, que sencillamente el capitalismo era un satán, ¿entiendes? Y que la historia de la república era otro medio diabólico que afectó a la isla, a la nación cubana, que la verdadera historia empezó a partir del 59. Y eso es difícil porque hay que enseñarlo. Yo, pues, mi propio hijo que tiene 6 años empezó en la escuela, ahora llegaron con una promoción de la cinta amarilla esa. Y es difícil tener que explicarle a mi hijo, decirle, mira, esto no es así, porque como yo puedo hacer entender a mi hijo que tiene 6 años, sería un crimen de mi parte. Decirle que son personas que fueron a hacer daño y que fueron cómplices para asesinar, son palabras demasiado crudas para un niño, señores. Hay que resolver eso urgente. Para que introducir programas de educación de derechos humanos desde la primaria, para volver a resanar la historia y la vida y el espíritu de la nación cubana, que es llamar a la conciencia, a la solidaridad, y a los que aman a Cuba de verdad, sin componenda, sin querer llevarse los bolsillos porque sencillamente quiere invertir en una empresa. No. A los que aman a Cuba, a los que aman la historia, a Martí, a Maceo, a todas esas personas, a todo eso que de la generación del 20, el 30, el 40 y los primeros de la década de 60 que se fueron a las montañas a pelear o que desembarcaron allí con el espíritu de libertad porque sabían lo que iba a visionar sobre el comunismo. Si el pueblo cubano, si los jóvenes cubanos tuvieran en la tribuna 2 testimonios nada más en los medios de televisión de lo que vivieron en el presidio político y lo que hicieron en el historicismo de las guerrillas, del escambray, pues sencillamente empezábamos a tener patria inmediatamente. Eso no hay duda de eso. Pero todo lo demás, yo creo que le doy los espacios, podrán haber algunas que otras dudas. Estamos avanzando, es lo importante, hay disposición. Tenemos que seguir batallando con el tema del escapismo. Tenemos que seguir enfatizando y trabajar con los jóvenes para que no salgan del país, para que no abandonen la isla. Estoy hablando de los miembros de la resistencia que se incluyen mucho en el programa para sencillamente ajustarse al programa de refugiado político y salir del país. Eso existe mucho. Tenemos que batallar por eso, tenemos que regresar ahora inmediatamente y trabajar urgentemente para que hacerles entender, este no es un país muy bueno, cierto es, pero nuestro va a ser mejor cuando sea libre. Estoy consciente de eso, nosotros vamos a estar a la altura como estaba al principio, antes del 59, en el 58, vamos a estar a la altura de los países primeros del mundo, porque los cubanos son talentosos, eso lo ha demostrado el proceso de historia de nuestro país, lo ha demostrado, tenemos urgencia. Agradezco grandemente que me hayan podido escuchar, le he mostrado a simple vista una panorámica de la sociedad cubana. No todo es bueno, pero decía, por ahí valores variables importantes que están gestándose en estos momentos, que todos indican a que nos favorece, a todos que aman el proceso genuino de la libertad de los cubanos, nos favorece. Y más temprano que tarde, la libertad de Cuba va a llegar. Muchas gracias. Ok, ha sido muy bueno esta reunión con la Junta Patriótica. Creo que me llevo la impresión de otras ciudades, un fervor y un calor humano, patriótico, un deseo pleno por la libertad de todos los cubanos. Creo que hay mucha disposición y creo que se podrá contar en la reconstrucción nacional de la nueva Cuba que queremos con estas personas valiosas que serán importantes en ese proceso de cambio pleno para todos los cubanos. Tenemos, creo, el futuro asegurado y estamos haciendo el camino. Creo que más temprano que tarde la libertad de Cuba va a llegar y estos tipos de puentes podrán establecer muchas las ideas para los cubanos de adentro y para los cubanos todos juntos, la nueva generación, con los pinos viejos, como decía Martí, vamos todos unidos a reconstruir una Cuba libre. Hasta la próxima. Gracias.
Eh.